Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, como cada día, un día más, en Antonio Te Responde. Ya sabéis, este espacio que emitimos cada día de lunes a jueves y que lo podéis ver en directo en Zoom y en Facebook, y después grabado en YouTube, en Antonio Te Responde. Si no estáis suscritos, suscribiros a él, porque siempre ofrecemos todos los programas. Bueno, esta semana tenemos una semana plena de una característica muy especial, como son las emociones. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. Un placer veros de nuevo. Bueno, sí, te veo radiante. Ay, gracias, gracias, gracias. Un gusto. Quizás sea el color rojo que denota fuerza. ¿Qué, qué, Hola Elia, hola José Manuel y a todos los que nos van a ver en diferido y en Facebook y en todos lados. Gracias, gracias por estar otra vez por aquí. qué significa el color rojo? Sí, Bueno, entre los significados de empoderamiento es fuerza, justamente empoderarse de esa luz que tenemos para avanzar. De hecho, es uno de los colores que recomiendan esto los estudiosos de colorimetría. Recomiendan que cuando vas a una entrevista de trabajo por primera vez, que lleves algo rojo, ya sea un chaleco, una corbata, un algo rojo, porque eso como que impone psicológicamente la fuerza que uno lleva, que en el momento a veces uno se pone nervioso, nerviosa o algo y que te contribuye a ayudarte. Sin embargo, poner color rojo en toda una habitación no es bueno porque estás dando un chute potente de fuerza y tampoco es bueno porque esa fuerza tan potente se puede volver desencadenar en una obsesión o en un pensamiento come-come. O sea, hay que saber para qué y qué sí se puede usar en medida. Todo con medida. bueno, ya sabéis que podéis compartir este espacio y coger a través de Facebook, de Antonio Te Responde, podéis compartir, o de Antonio Salazar también podéis compartir este espacio en Facebook, y de ese modo pues llega a más personas. Bueno, ¿visteis el espacio de las emociones? Mañana tenemos a un psiquiatra también hablando lo mismo. Mañana tenemos a un psiquiatra que está en México, por cierto, que es Anda. ecuatoriano y que está en México. ¿Viste el programa de ayer de las emociones, Siren? Sí, Bueno, el bueno, de la... sí lo viste, si te gustó, me Sí, sí refiero. lo vi, estuve allí. Sí, sí, claro que sí. Por cierto, las almas lindas que nos ven, les recomiendo todos los programas de Antonio Te Responde porque todos aportan una luz potente y resuenan en la energía que cada quien requiere o quizás a alguien que conozcas le venga bien lo que estás escuchando. Les recomiendo ver bastante el programa de ayer que fue sobre adicciones, que viene muy bien para infinitud de personas, porque resulta ser que la culpabilidad también puede ser una adicción, la depresión, o sea, hay infinitud de cosas. Se los recomiendo de verdad, que está muy interesante informarnos y saber sobre todo esto. Así que bueno, ya lo pueden ver en el programa de Sí. Facebook, en su muro de Antonio Te Responde, en su YouTube, que se llama Antonio Te Responde, y yo suelo publicar algunos de los videos donde yo salgo en el Alquimista de la Vida, Inspírate y Transforma. Ese es mi YouTube. Así que gracias, Bueno, gracias, gracias por estar. esta publicidad se debe a que hoy le he invitado a un café. Y como le he invitado a un café hoy, pues, Sí, ¿verdad? Sí. oye, Bueno, cuéntame, ¿qué es eso de sí. la frecuencia emocional? Bueno, pues hoy el tema que nos acontece es frecuencia emocional. Como ya sabéis, me gusta definir los términos porque es muy importante saberlo, aunque lo sepamos la mayoría. La frecuencia, pues, es una constante en donde se repite un algo, ya sea de forma rápida o de forma lenta, que es lo que genera una frecuencia. Y la parte emocional se genera de un pensamiento. Es decir,
Se ve algo en el entorno, se vive algo, se siente algo y le mandamos la orden a nuestras neuronas que se comunican entre todas y generan un pensamiento. Este pensamiento genera una emoción y esa emoción va a generar una energía. Sí, sigue. Esa energía que estamos mandándole esa orden, ¿sí? Sí, sigue, por favor. Oye, parece ser que es un poquito flojito lo que tienes hoy en la conexión. Sigue. Se- El se- sonido. no, no, el sonido no. Parece ser que está floja la llama de internet, la conexión. A ver. Bueno, la tengo bien, a lo mejor es algo en algún momento, pero dice que está funcionando. Bueno, que se componga y ya está. Las energías, mandamos el pensamiento de energía de bien. Ok. Bueno, les comentaba. Entonces, la emoción genera una energía. Esa energía nos da la vibración en el cual estamos ya dando la orden a nuestro corazón y a nuestra acción para generar un estado de actitud y un estado de conciencia. Entonces, todo se genera de acuerdo al pensamiento que permitimos tener a que genere esa emoción. Y si permitimos que esa emoción generó de forma puntual o de forma continua por un algo, le estamos dando esa frecuencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ejemplos puntuales, si uno está triste por alguna razón puntual, digamos que una noticia de algún ser querido, algún ser conocido, y tienes una tristeza, decir que todo el tiempo estás triste, sino en ese instante estás triste. Está bien dejar fluir esa emoción porque es una energía que estamos permitiendo que salga de nosotros. Sin embargo, le estamos diciendo a nuestro estado de conciencia que empatizamos con esa situación, con esa circunstancia. Podemos hacer una oración, una meditación o mandar luz a la persona o a nosotros mismos, dependiendo de lo que sea, o ayudar si se puede, y ya soltar, dejar ir esa tristeza y entonces recuperar la frecuencia emocional de estar bien, de seguir avanzando. Todos los días y de forma continua y constante, y los estudiosos sobre estos temas de conciencia suelen decir que todo el tiempo estamos pensando, que todo el tiempo estamos pensamientos diversos. Alguna vez me ha dado por observarme a mí para saber, ¿no? Pero es aquello de que cuando te observas es como que más piensas. Entonces, lo que sí recomiendo y sugiero, por ejemplo, que la gente que nos vea, si quiere de cierto modo saber en qué frecuencia emocional se mueve, que justamente una manera como la puedes comprobar, la gente, por ejemplo, que le gusta ver demasiado las noticias, ¿qué emoción te está generando ver esas noticias? Porque acuérdate que la emoción que te genere, es decir, si te da rabia lo que estás viendo, tú le estás dando ya la orden a tu infinitud y millones de neuronas al generar ese pensamiento, esa emoción, estás generando energía y entonces tu estado de conciencia va a ser de enojo y de rabia, de tal manera que hasta tu sistema inmunológico en salud se ve afectado. Puede ser una cosa insignificante que tú digas que pasó, pero es muy importante porque puede ser que esa rabia te genera un poco de nervio, se te cae un vaso, se te rompe y dices, ay, si hasta a mí me va a salir mal las cosas, ¿cómo va el mundo? Entonces, tú estás vibrando en esa frecuencia emocional de rabia que se generó por algo que viste. O sea, no eres tú, acuérdate que los pensamientos no somos esta mente en sí, nosotros somos los que, lo de dentro que tenemos genera eso. Por ejemplo, aquí comenta José Manuel que a edad, bueno, pues lo que se puede hacer
es mandar luz a ese sitio o a ese lugar de lo que tú estás viendo, porque es importante estar actualizados en las cosas, pero también es importante no saturarnos de noticias, porque a veces lo de la noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, entonces imagínense esa secuencia que nos está bombardeando. Otra alegría, cuando uno despierta en las mañanas, de acuerdo a los hábitos que tengas, si tú te dices a ti mismo, a ti misma, pues hoy estoy preparada para vivir el gran día. Tú le estás dando ya la orden a tus neuronas, porque todo esto es un proceso que parece simple, pero en realidad es algo muy potente que se genera dentro de nosotros, porque todas las neuronas se conectan entre sí y dicen, ah, es un gran día, es un gran día, es un gran día. Entonces generamos el pensamiento y ya tenemos esa emoción. ¿Qué sucede? Que si luego te encuentras con alguien que no sé, pues no sé, te hace un desaire o surge algo que fue contrario a lo que tú decías, bueno, si yo dije que va a ser un gran día, ¿qué está pasando? Pues ahí son las pruebas que te está dando esa frecuencia vibracional del momento para saber qué vas a generar tú en tu mente. Es importante mantener esa frecuencia emocional en un nivel en el cual nos sintamos cómodos para avanzar. Recordemos que comodidad no quiere decir conformidad, porque a veces se puede malinterpretar. A veces uno se siente cómodo con una situación, pero no quiere decir que estés conforme. Tú puedes avanzar y mejorar, o quizás en ese momento hay que estar quietos con una situación que sea. Sí. Esperemos que se grabe bien. Sí, Bueno, pero sí se escucha. es que me está diciendo que el ancho de tu red, Sire, es muy bajo. Me está diciendo eso, Sire. No sé qué está. Qué raro. Bueno, pero sí se escucha, ¿verdad? Bueno, se entrecorta un poquito de vez en cuando. A lo mejor es el lugar también donde me puse. Bueno, la próxima vez me pongo en otro rincón sagrado. Ok, Puede ser eso. puede ser, sí, puede ser. Sí, porque donde estuve ayer, que estuve en la de ahí noté que había bastante buena internet, así que a lo mejor es Bueno, buen lugar. te puedes cambiar. Te puedes cambiar. Ay, tengo que mover todo Vale, y no vamos te a tardar. preocupes. Venga, vale, ok. Mejor la próxima, Ok, de porque acuerdo. tengo que irme. Exacto. Vale, vale, vale. Bueno, pues esperemos que se escuche, si se congela, bueno, pues ya saben que es con buena energía de luz, así que bien. Eh, Hay un doctor psiquiatra que se llama David Hawkins, Perdona, que perdona, es, hay un tema que me interesa mucho que es referente a las noticias, ¿no? Por regla general, las noticias suelen dar el 99%, bueno, no sé tanto por ciento, pero muy elevado, de noticias negativas, ¿no? Positivas, las menos, por no decir casi ninguna. Entonces, pero tú antes decías una cosa importante, ¿no? Que hay que estar informado. Bueno, informado o desinformado, cada persona lo ve de un modo diferente, ¿no? Es decir, pero ¿de qué manera puedes hacer para estar informado y que no te afecte? Porque lo que importa es que no te afecte. Porque evidentemente si sale una noticia de la guerra de Gaza, después de Ucrania, después que sube el pan, después que han matado a 20 niños, después tal, pues evidentemente la frecuencia emocional trabaja al límite insospechado, ¿no? Pero en fin, pero sí. quieres seguir viéndolo. ¿Qué puedes hacer para que eso no te pase? Bueno, lo primero, tener claro que si estamos donde estamos, o sea, aquí, ahora, en tu hogar me refiero, en ese momento, agradecer porque estás allí, porque tienes agua, porque tienes luz, porque tienes tranquilidad, agradecer lo que tienes y agradecer que ellos, lo que estás viendo que te genera esa impaz, lo van a tener también, que a ellos les está tocando vivir esas
circunstancia, por cosas de los gobiernos, por cosas de ambiciones, por cosas que a veces no nos podemos explicar la gente de buen corazón, porque lo resolveríamos fácil, como pues apoyándonos entre todos, pero esa gente no lo ve así. Entonces, es una manera que no lo vas a resolver porque ellos van a seguir con eso y te van a seguir diciendo las noticias de lo que sucede de eso. Pero sí vas a ser consciente de esa frecuencia emocional, de agradecer lo que tú tienes en ese instante y de agradecer que ellos lo vuelvan a tener y mandarles esa energía de fuerza a la claridad. Porque recuerden que no todo es lo que parece. Puede ser que en esas noticias que nos dicen estén disfrazando la verdadera verdad. Puede ser que haya otros intereses ocultos que a nosotros, los que vemos, no nos dicen. Entonces, por ejemplo, yo cuando suelo mandar luz a esos sitios, porque sí lo hago, no cuando estoy viendo la noticia, trato de no verlo, la verdad trato de ver lo menos posible tele, pero me gusta estar informada de las cosas porque vivimos en este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando mando luz, suelo mandar pido esa luz a los maestros ascendidos, que le llegue la claridad a los decididores de esas situaciones. Y no me refiero a los espirituales, sino a la gente física, a los decididores de que les interesa que haya esa guerra por algo, que sean capaces de pensar con la claridad de todo lo que va a generar y está generando eso, porque también eso está generando una frecuencia vibracional en diferentes países, en diferentes lugares, que se va extendiendo, porque a alguien y a algunos que están en ese poder les interesa. No sabemos por qué, porque no nos dicen la verdad, pero hay intereses muchísimos. Entonces, como no se trata de que nos pongamos tristes o rabiosos, o es que no comprendo, no lo entiendo, no sé, es que, ¿por qué no? Entonces, se trata justamente de eso, principalmente tener claro por qué te tocó estar aquí, agradecerlo, bendecir el agua, gracias, que tu familia la tiene, que tu vecino, o sea, que tu hijo, tu hija, bueno, como tú quieras agradecer, sentir esa paz de lo que tú tienes y a la vez mandar esa paz a lo que te está originando ese caos en ese momento. Entonces es una manera en la que les digo, se mantiene la frecuencia de tranquilidad, una frecuencia de tranquilidad, porque es una forma de que tú ya estás en paz contigo mismo y también en paz porque has mandado una energía a ese lugar de bien, un pensamiento. Y los pensamientos generan, como les digo, emoción, y la emoción genera esa energía, y la energía el estado de conciencia. Entonces parece que se hace nada, pero en realidad es como dicen, somos una gotita, cada uno de nosotros, en un océano inmenso. Entonces, si tú mandas un pensamiento bueno, eres una gotita. Manda otro Antonio, es otra gotita. Manda uno Elia, es otra gatita. Manda uno Salomé, es otra gatita. Una gotita de cada uno de nosotros que se puede volver un río y de alguna manera ayuda a algo. No nos lo dicen en las noticias, porque no van a decir, han hablado y han acordado algunas cosas. No, ellos van a decir la bomba aquí, la bomba allá y mañana para acá. O sea, y que más armas y que más... Eso es algo que no podemos controlar. Por eso es importante el mantener esa frecuencia emocional, y de ahí viene que ya vamos generando una vibración, por lo menos de término medio, para luego elevarla ya pues de otra manera, ¿no? Ya sanando cosas de diferentes e infinitas formas. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo. Es decir, imagínate, por ejemplo, que Elia está trabajando, que no lo sé si trabaja o no trabaja, y su jefe o su hijo, pues, o su hija o su marido, pues tiene una pequeña bronca con él. Claro, su jefe le hizo una bronca inmerecida, su marido se enfada con él o él con su marido. Entonces, ¿cómo podemos esas situaciones que son como más concretas y más continuas y más del día a día, cómo las podemos soportar? ¿Cómo las podemos transmutar? Bueno, una de las maneras en las que se puede transmutar es, primero, tener claro que valemos,
estar seguros o seguras de que estamos dando lo mejor que podemos en ese trabajo, prestar atención antes de enojarnos o de frustrarnos o de sentir esa rabia contenida o de sentirnos no valorados. Antes de eso, prestar atención al mensaje que te quiso dar el jefe cuando te dijo lo que te haya dicho, prestar atención si tiene algo de razón, es decir, tratar de ser objetivos con el comentario para que seamos capaces de, si tenemos que mejorar algo en nuestro desempeño, mejorarlo. Una vez que has logrado eso, obviamente vas a sentir esa sensación de, pues no me valora, si lo estoy haciendo es que no me valora, ¿por qué no me es muy traicionera, así como cuando generamos pensamientos bonitos, vienen muchos, pues cuando generamos pensamientos también un poco de caos, a veces es como que vienen demasiados. Entonces, antes de eso, por eso es bueno nosotros estar conscientes de cuánto valemos, que lo estamos haciendo lo mejor que podemos y también sucede algo. Suponte tú que tú sientes que lo estás haciendo bien el trabajo, que te estás desempeñando lo mejor posible, que estás, bueno, sigues las directrices del lugar y aún así te están machaque y machaque un jefe, te está ahí hostigando y tu frecuencia emocional es como que enojo, ya impotencia. Entonces ahí también empieza uno a trabajar en su mente la transformación de qué es lo que yo quiero en mi vida. A lo mejor llega el momento de que ya debo cambiar de algún trabajo y también pensar, mi jefe ya me valora más. Aquí entran también en función, para elevar esa frecuencia emocional, entra en función los decretos, las afirmaciones. Menciono más el tema de decretos porque una afirmación es como decir, yo estoy de rojo, lo estoy afirmando, yo estoy de rojo, tú me ves de rojo. Y un decreto sería, yo estoy portando el color rojo porque da fuerza. Ajá. ¿Entienden la diferencia de poder? Una afirmación es, tengo mi taza de agua con mandalas que está muy bonita. Un decreto, mi taza de mandalas transmite esa transformación de luz a mi agua y la tomo. Obviamente no se lo voy a, o sea, no lo vas a decir todo así a las personas, pero tú haces tu decreto. Esa es la diferencia entre afirmaciones y decretos, ¿eh? Me llevó mucho tiempo investigarlo y entenderlo. Pero si tú usas afirmaciones que te resultan, hazlo, que todo puede suceder, que recuerden que no lo que yo digo tiene que ser así, sino cada quien va investigando sus cosas. Yo le doy nada más herramientas de lo que a mí me ha funcionado. Entonces también ahí empieza el decreto de mi jefe me valora más, estoy haciendo las cosas mejor. Hay que ser honestos con nosotros mismos de qué podemos mejorar. A veces caemos en el error humano de sentir que estamos haciendo todo lo que podemos, porque ya no lo vemos por la circunstancia densa que se genere en torno a nosotros. Es como decir, estoy haciendo todo lo que puedo, pero no lo ven. Entonces quizá viene bien en ese momento en la noche darse un respiro, no pensar en eso y luego ya uno tratar de elevar esa frecuencia emocional de alguna manera y pensar que tu jefe o tu jefa te va a valorar y tú estás haciendo lo que debes hacer. Eso sí es importante. Obviamente, si tienes que hablar con el jefe porque ya hay ciertos temas más altos de falta de respeto o de que tú crees que hay cosas que hay que hablar, pues eso también hay que hacerlo, ¿verdad? Porque tampoco es bueno quedarnos callados con las cosas, eso también, todo con respeto, pero es muy importante el pensamiento que generamos acorde a lo que vemos, porque les digo, eso ya genera la frecuencia que le estamos dando la orden aquí al pensamiento. Y como les decía, pues hay una escala que estudió
que hizo este doctor David Hawkins, que es una de las más habladas y vistas en Internet y Google. Este es un psiquiatra, ya falleció. ¿Cómo se llama? David Hawkins. David Hawkins. David Hawkins, se escribe, me parece. Aquí, bueno, lo Sí. mismo así y ya está. Sí, sí. David Hawkins puso a ese, más o menos así. Bueno, lo digo como Hizo, José quiere buscarlo. sí, hizo dentro de lo que hacía, a él le gustó mucho estudiar lo que es la conciencia espiritual. De hecho, fundó una universidad o una escuela sobre la conciencia espiritual y él empezó a estudiar este tema de la frecuencia emocional y se convirtió en su tesis de doctorado. Él utilizó pues muchas personas para hacer este estudio, infinitud de personas, ahí no sé cuántas, pero cuando uno ya utiliza algo para tesis de doctorado, pues sabrán que es muy bien fomentada y cimentada, sustentada. Y según se dice, lo que he leído, porque pues ya saben que escriben cosas, no todo lo real, pero bueno, que utilizó instrumentos de radiestesia, utilizó también de conciencia espiritual para estudiar lo que es la frecuencia emocional y de ahí generó esa tabla en la que se basa, hay como 18 estados emocionales que están clasificados en esa lista. Está desde los escribí porque no me los sé en el orden, está desde la vergüenza, que es la última, hasta la más elevada, que es la iluminación, que ya vendría siendo pues cuando ya asciendes como Jesús, Buda y todo eso. Sin embargo, en su tabla de él habla de que si tú vibras, por ejemplo, en un estado de culpa, acá está en su tabla de él, está en la parte, digamos, del último, es el penúltimo. Si tú vibras en un estado de culpa, tu frecuencia emocional es súper, súper baja porque te avergüenzas, te hostigas, te minimizas a ti mismo y de ahí también se puede generar incluso una especie de depresión porque te estás culpa y culpa y culpa y culpa por cosas. Por eso también es importante para los que trabajamos ya estos temas de avanzar y los que están empezando, que nos vean, que cuando te sientas culpable por algo, por lo que sea, hasta porque te comiste un chocolate y tú ya habías dicho que no lo vas a comer, porque también a veces esas cositas chiquititas generan alguna inconformidad. Sí, la escribió bien José Manuel Jaquis, pero bueno, eh, pues hay que dejar fluir la emoción, porque no la debemos ocultar, porque si no también eso es malo, quedarnos con algo dentro. Entonces, si te genera culpa algo, el ejemplo que decíamos, te comiste un chocolate y tú ya habías dicho que no vas a comer o algo, te genera esa culpa, dices, bueno, sí me siento culpable, pero lo disfruté, ya está. Ya mañana pues es otro momento y entonces ya está. O sea, te estás permitiendo sentir esa emoción, pero a la vez la cancelas porque ya está, ya pasó. Entonces, eso es importante. Hay otra frecuencia emocional que aquí se maneja mucho, por ejemplo, del enojo, que hablábamos hace rato mucho acerca del enojo. Eh, David Hawking lo puso, también está en la parte de la frecuencia baja, que él la midió en 150 hercios. Recordemos que los hercios también viene creo que de un alemán, que se apellida, no sé el nombre, pero sé que se apellida Hertz, de ahí viene el hercio, porque es una medida de frecuencia de imágenes o de fotogramas por segundo. O sea, todo genera de ahí. Entonces también fue de un estudio grande que se hizo y tal. Entonces se toma como medida de esos temas en cuanto a frecuencias, incluso de música, de las ondas cerebrales, bueno, los hercios. Entonces, el estado este que les decía de enojo lo tienen puesto, bueno, él lo revisó y está en 150 hercios, que está a un nivel bajo en conciencia de frecuencia
humana, de frecuencia emocional. Es decir, si estamos vibrando continuamente en rabia, en enojo, por lo que sea, esto también nos genera cierto bloqueo para avanzar, para empezamos a perder la percepción de saber captar las cosas contrarias que nos suceden bajo otro enfoque. Aunque el enojo, la rabia se haya generado por una noticia, tú ya tienes eso aquí, tus neuronas ya recibieron esa orden, tú ya tienes esa frecuencia. Entonces, cosas que te sucedan ya no las vas a entender, vas a explotar, vas a estallar y vas a creer que es el mundo el que está en contra de ti, pero no es eso, sino que has generado tú eso en ti. Por eso les recomiendo, muy importante, empieza a revisar o sea, qué pensamientos te genera lo que estás viendo o lo que estás haciendo o lo que te han contado, porque es una manera que te empiezas a observar a ti mismo, a ti misma. Incluso si es algo bonito, permítetelo sentir porque te lo mereces. Si es algo que dices, uy, esto no me lo esperaba, pero qué bueno, gracias, por más de esto. Es cuando ya puedes empezar a usar también tus decretos, porque si sucede algo que, que es, somos humanos, a veces es inevitable que pasemos un enojo, una tristeza, una culpa, algo sobre estas energías que son un poco más bajas de lo que nos mantiene en una energía más neutra. Entonces, al ser humanos, pues nos pasa. Entonces es bueno sentir esa emoción y saber de dónde viene, soltarla y elevar ese pensamiento hacia otra cosa, porque si no nos quedamos atorados en eso. Y luego parece que no. Por ejemplo, les pongo un ejemplo mío. Yo tuve hace muchos años una jefa que yo era, no sé, estaba haciendo prácticas, pero esta jefa en su momento yo sentí que me presionaba mucho y yo la hacía contenta. Siempre he tenido este estado normal de ser contenta, de ser empática. Yo nací así, pues así soy. Entonces es muy raro que yo me enoje o que esté triste por algo. Tiene que ser algo demasiado puntual. Entonces de repente ya la jefa empezó como a presionarme mucho, ¿no? Que si yo no vi esto, que si yo no hice esto, que si yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Y yo sí, yo sí, yo sí, yo sabía que lo hice, pero no encontraba cómo comunicarme, joven tal. Entonces llegó el momento en el que yo me iba a mi casa y en mi casa me sentía tranquila y bien porque ahí no la veo, ya está. Pero me di cuenta con los años, no en ese momento, porque era muy joven, al otro día cuando ya me estoy yendo a trabajar, ya estoy tensa. A ver con qué me sale hoy esta mujer, a ver qué me dice, Dios mío, la ve el matraz. Hice esto porque en ese entonces hacía prácticas en un laboratorio de química. Para que no lo sabéis, estudié en la Facultad de Ingeniería Química. Entonces hacía mis prácticas en un laboratorio. Y entonces ya mi mente al otro día en la mañana ya trabajaba muy tensa, muy tensa, muy tensa. Y claro, me empecé a equivocar y ahora sí ya tenía razón, pero todo esto lo generó esta mujer, digamos, que yo permití que entre en mí esa emoción y yo permití que esa frecuencia se apoderara de mi mente en el tema laboral hasta que sí empecé a cometer errores y ya tuvimos que hablar. Al final, pues ella al ser la jefa, pues habló conmigo, lo medio solucionamos y bueno, ya las cosas fueron un poco mejor. Pero sí, por eso les pongo este ejemplo, que a veces puede ser algo puntual, que tú te sientes tranquilo, tranquila en tu vida, en tu circunstancia, pero cuando sucede algo con referente a un tema, ya te tensas, ya estás así. Entonces, esa es la emoción que hay que revisar de dónde viene, qué te lo generó. Y entonces, si tú puedes hacer algo para corregirlo, hazlo, si está en ti. Ahora, si es algo que es ajeno, que te ha afectado, entonces ya sabes, soltarlo, dejarlo ir, mandar esa luz a esa situación y mantener tu frecuencia de emoción. También aquí hablando de la escala de David Hawkins, ya entramos, por ejemplo, a la escala de valor. La de la escala de valor es la que está en 200 Hz. Según los estudios de David Hawkins, la mayoría de las personas en su vida normal, común y tal, tienen una vibración en este estado de conciencia de su tabla de 210 a 240 Hz. ¿Por qué?
porque el estado de neutralidad, digamos, cuando uno está neutro en la vida, es de 250 Hz. ¿Qué quiere decir? Que es cuando te sientes cómodo con tu vida, te salen las cosas bien, te sientes estable económicamente, te sientes bien, pero ya no haces más para avanzar. Entonces estás también en un estado neutral, cómodo, conforme, y no te mueves más porque estás bien. Entonces es donde entra ya todos nosotros que estamos trabajando estos temas de espirituales, de sanar heridas del pasado, de avanzar, de querer cumplir nuestros proyectos, nuestras metas, de transmitir luz, de seguir avanzando en lo que tengamos proyectado en nuestros propósitos. Y entonces ya empiezan otras etapas donde ya está arriba de la neutralidad, está la voluntad, que ya vibras con 310 Hz, es decir, cuando tenemos la voluntad para hacer algo, también se nos abren más los caminos y estamos haciendo más, estamos saliendo de esa zona de confort para lograr un algo. Es como dicen, si quieres ver resultados en algo, pues tienes que hacer cosas que normalmente o comúnmente no harías, hay que arriesgar, entonces ya vas avanzando. Ahora, esta escala de David Hobbit, pues está ahí en internet, está escrita y tal. Ahora, lo que yo les comento es que nosotros podemos vibrar de acuerdo a lo que nos sucede en el día a día. Por eso les digo, revisen sus pensamientos de cada cosa para que ustedes mismos se evalúen. Pueden anotar la noticia, me dio enojo, pues de acuerdo a la escala, notas. No sé, un programa me hizo reír, es alegría, es de esta escala. Entonces tú puedes ir ahí como viendo en qué frecuencia emocional te mueves durante todo el día. No es que sumes puntos, sino que tú sepas qué emoción se repitió más y entonces ya te darías cuenta en qué frecuencia te estás moviendo y cómo, o sea, qué frecuencia es importante que trabajes para mejorar y para avanzar. Entonces, es bueno mantenernos en tranquilidad, en alegría. Es cierto, con tanta cosa que sucede en el gobierno, que suben precios, que a veces, digamos, sentimos que el dinero va justo, cosas que están sucediendo porque es la realidad, enfocarlos desde otro lado. O sea, estoy alegre porque, bueno, pues he podido comprar mi comida, me rinde, mis ingresos financieros aumentan, o sea, no enfocarlo por el lado del caos, aunque sea realidad, sino enfocarlo por el lado bueno, que también es realidad y te va a abrir más ese campo de que lleguen más cosas, porque recordemos también, hablando de esto que les decía, de los ingresos financieros infinitos abundantes, me gusta decirlo así porque son infinitos y abundantes, pueden llegar igual con regalos que te dan. Hace un tiempo que una chica que también vino conmigo a una terapia de algo, pero surgió el tema de finanzas. Entonces, ella es muy afortunada, pero ella no se daba cuenta porque esa buena fortuna le llegaba de tantos regalos que le daba a la gente porque ella ayuda y apoya y esto. Claro, no le daban dinero en sí, porque ella, o sea, sino que le daban regalos. Y entonces una ocasión le dije, mira, si tú transformas este perfume en dinero, este lunch en dinero, este café que te invitaron en dinero, o sea, le digo, mira cuánto dinero te están dando, le digo, date cuenta cuántos ingresos financieros estás recibiendo. Por eso les digo, la buena fortuna llega. Es muy importante también compartir de lo que tenemos con alguien, compartir, ya sea con alguien de tu familia, ya sea con algún necesitado, con alguien, con algún vecino. Si tú compartes, también se regresa. Es una frecuencia, no es porque tú des, recibes, no es recibir. Toda esa alegría y ese entusiasmo para dar emocional bonita a una persona y eso el universo te lo va a devolver. Pero bueno, todo esto ya es un trabajo continuo y constante. Por eso emocional es bastante importante. Ahora, eh, me gustaría compartirles como
un decreto de afirmación muy bonito que me gustó. No es mío, pero lo leí por ahí. Tampoco decía el autor, así que le damos los créditos al autor o a la autora. Y Ajá. entonces aquí dice así, dice, me quito las gafas que leo mejor eh, sin las gafas de cerca. Dice, para fomentar una frecuencia de emociones positivas. Hizo Eh, momento, ¿no? sí, Suelto y de... por favor, sí, empieza de nuevo porque se ha quedado congelada. Vale, vale. En este preciso momento, suelto y dejo ir todo aquello que nubla mi prosperidad. Abandono el miedo y la inseguridad. Suelto y dejo ir todo aquello que me roba la paz. Libero de mi ser todo bloqueo que impide que la abundancia llegue a mi vida. Confío en el universo y en la gracia divina de Dios que vive dentro de mí. Y esto sí yo lo agregué. Yo soy infinitamente abundante a bien. Lo soy. Hecho está aquí. Este es para fomentar emociones positivas. Recordemos que la prosperidad, ya lo sabemos, pero me gusta decirlo porque a veces tenemos gentes que vienen por primera vez o empiezan Sí, bueno, a ahora trabajar sobre estos temas, por eso me gusta repetir todo esto. repítelo, por favor. Mira, vamos a ver, ahora Esperanza se acaba de incorporar, a ver cuando le digo ahora yo que se conecte con el audio, porque hay algo ahí. Vamos a ver, Esperanza. Esperanza, buenas noches. Esperanza, buenas noches. Bueno, ahora saldrá. Sigue, por favor. Sí, gracias, Salomé. Gracias, Manuel Esperanza, y a todos los que nos van a ver después, porque afortunadamente infinita gente llega a vernos, a todos y todos los demás. Bueno, voy a repetir este decreto que es para fomentar frecuencia de emociones positivas en el día a día. Esto se puede hacer en la mañana o en la noche. Ya saben que hay que ser continuos y constantes si queremos ver resultados y si te resuena. Bueno, repetimos. En este preciso momento, suelto y dejo ir todo aquello que nubla. Abandono el miedo y la inseguridad. Suelto y dejo ir todo aquello que me roba la paz. Libero de mi ser todo bloqueo que impide que la abundancia llegue a mi vida. Confío en el universo y en la gracia divina de Dios que vive dentro de mí. Y yo agregué, yo soy infinitamente, yo soy infinitamente abundante a bien. Yo soy infinitamente abundante a bien. Lo soy. Y bueno, pues esto es, la verdad, me gustó bastante cuando lo leí porque abarca bastantes cosas muy importantes en nuestro día a día. Recordemos lo que les decía, que la prosperidad no es solo de riqueza de dinero. La prosperidad habla de esa abundancia en salud, en alegría. Bueno, la alegría y el bienestar pues es salud, pero es bueno mencionarlo. En lo que es finanzas seguras, en el amor. Y no solo amor a nosotros mismos, hay gentes que son muy felices consigo mismas solas, pero también habla del amor de pareja, del amor de hijos, del amor de padres, del amor del perdón. O sea, ser prósperos es una palabra muy, Muy amplia. así como tener esa buena fortuna. Entonces, por eso, aquí se me viene a la cabeza en cuanto a este tema que cuando hay personas que están trabajando el tema, cuando solo mencionan prosperidad, por eso es bueno decir mi prosperidad financiera, si estás trabajando ese tema nada más.
Es bueno puntualizar cuando ya se trabaja una vibración de frecuencia en algo, porque también cuando queremos manifestar, ay, qué bueno, se me ha acordado este tema. Hablando de la frecuencia emocional, como ya dijimos, un pensamiento pues genera la emoción, la energía, y la energía nos lleva al estado de conciencia. Y ese estado de conciencia que generemos nos va a llevar a tener logros, manifestaciones. Entonces, si nuestro estado de conciencia, con toda esa cadenita que ya les dije, la logramos mantener en una vibración de ser más positivos positivos y realistas, por supuesto, pero a bien en cuanto a lo que estamos trabajando diario, entonces vamos a ver esos logros. Y de verdad les digo que lo logramos, o sea, se logra, se ve esa realidad. Yo soy un ejemplo de muchas manifestaciones. Ahora mismo también estoy trabajando en mi mente alguna, bueno, en mi mente y en decretos y afirmaciones, para que se haga realidad, pero hay que ser continuos y constantes. Importante no dudar ni desconfiar de lo que estás trabajando en tu frecuencia emocional. Dudas parece una tonterita de nada, pero es así. Es como que cancelas lo que has dudado. Entonces hay que volver a empezar. Por eso hay personas que les resulta más tardado cuando manifiestan, porque trabajan sus decretos, sus afirmaciones, sus mantras, todo. Quizás hay algún detallito que no se han dado cuenta que de repente, sin querer, lo han rechazado un poco y entonces se tarda. A mí me ha pasado también, lo digo por experiencia también. Esto lo logramos avanzar cuando ya nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Así que... Mire, perdona, parece que te están llamando, ¿no? Te están llamando al timbre, ¿es posible? Sí, sí, raro, porque rara la vez tocan. Pero bueno, si es mi vecina, luego la vuelvo a tocar, que es la única que viene a verme. Ah, bueno, vale. Sin pegas. Bien, entonces, por lo que yo deduzco, la frecuencia emocional es muy importante para una mayor claridad mental, para una mayor claridad vivencial, ¿no? Sí, sí, estaba leyendo lo que escribió Salomé. Ay, qué bueno, Salomé, me da gusto. Sí, a mí me gusta bastante trabajar y compartir estos temas y sobre afirmaciones y decretos que sé que funcionan, porque es importante para todos los que nos ven por primera vez y continua, y para los que quieren esto, porque hay infinitud de herramientas para trabajar nuestras mejoras en el día a día, infinitud. Sin embargo, como suelo decir, hay que hacer las que nos resuenen, porque si no te resuena no vas a tener el resultado. Y lo, Entonces es importante hacerlo. y lo más importante, hay algo raro por ahí, ¿eh? Y lo más importante es creérselo, ¿no? Sí, eso también, qué bueno que lo mencionas, Antonio, porque, por ejemplo, si tú ahora hablemos un poco del tema de salud. Si tú, por ejemplo, padeces de los nervios, ya llevas un tratamiento, ya estás tú en ese cuidado, ya estás trabajando decretos, afirmaciones que has leído para sanarte ese tema. También es importante que sientas aquí en tu corazón para que la mente la reciban también, o sea, para que la orden la todas se entrelacen, de que realmente vas a estar sana, que vas a estar mejor. Puedes empezar con eso, porque a veces sé que es complicado si padeces algo crónico, alguna enfermedad, como decir, yo soy perfectamente sana, dices, pero ¿cómo? Si llevo años con esto, o sea, sé que es un poco difícil, pero no imposible. Entonces puedes empezar diciendo, bueno, sí, estoy
estoy mejor, lo siento, estoy tranquila. O sea, tienes que empezar a creer eso que tú dices, porque si no lo crees, es que no lo sientes aquí. Y si no lo sientes en tu corazón como una emoción, no vas a tener esa... Recuerden que la emoción es muy importante. Esa emoción. Un consejo también, por ejemplo, cuando hay personas que tienen mucha tristeza por cosas o padecen alguna especie de depresión, yo les suelo decir a algunas personas de forma puntual, recuerda alguna ocasión donde has sido muy feliz y te has sentido muy contento o muy contenta, recuérdala. Entonces, cuando ya lo memorizan, se les dibuja una sonrisa y entonces ahora hay que decir, a por más de eso, a por más de eso, porque esa emoción sí la está sintiendo la persona en su corazón, la está viviendo. Entonces, si tú dices más de eso, mundo, más de eso, universo, más de eso, Dios, como tú lo quieras decir, le estás dando esa orden a tu pensamiento, las neuronas, se genera esa frecuencia, la emoción y Dios en ti, Dios en mí, se va a encargar de traértelo. Obviamente no va a ser de hoy a mañana, o sea, todo lleva a un proceso, pero sí que ves mejoras. Bueno, Ves también, mejoras. claro, también lo puedes anclar, ¿no? Lo puedes anclar, ¿no? Y cada vez que pienses en algo negativo, o cada vez que venga a la mente algo negativo, anclas ese recuerdo y automáticamente cambia, porque lo has anclado. Sí, sí, también, exactamente, exactamente. Alguna charla, ¿no? El cancelo, cancelo, cancelo esto y pienso en algo mejor, porque también a veces somos humanos y a veces nos puede venir el mismo pensamiento. Otra cosa importante que se me acuerda en estos temas de frecuencia emocional y de vibración. En el librito azul de Connie Méndez, se los recomiendo a quienes no lo hayan leído porque está bastante muy bueno, aporta mucha luz y bastante. Bueno, en este librito azul de Connie Méndez de metafísica hay una parte que me ha llamado mucho la atención y me gusta porque es verdad. Aquí a mí me abrió mucho los ojos en cuanto a algunas cositas que quizá me faltaban también a mí, se los comparto. Ahí dice una parte, yo se lo diré con mis palabras, dice, cuando ya estás trabajando un cambio de pensamiento en tu vida, tienes que poner todos los días ese pensamiento de luz en tu vida, porque tu energía está acostumbrada al otro pensamiento. Entonces, si tú estás trabajando, por ejemplo, con el amor, pero has sufrido, por ejemplo, un decir, abandono, pero tú estás trabajando con el amor y ya tranquilidad, sientes que lo vas a tener, pero tú muchos años, mucho tiempo tuviste eso del abandono, si tú dejas de trabajar en tu mente y poner pensamiento en eso que estás trabajando, te vuelve otra vez esa sensación de abandono porque vuelve a ocupar su espacio. Entonces, es importante cuando estamos trabajando emoción, que estamos metiéndonos a nosotros otra frecuencia buena de luz, de buena fortuna, de lo que sea que estamos trabajando a bien, es importante que cuidemos como una plantita, hay que regarla todos los días, porque si no va a volver lo del pasado a querer ocupar otra vez ese espacio, como diciendo, si esto es mío, ¿por qué? Entonces, es importante. Espero haberme explicado, porque yo cuando leí esto, bueno, la verdad, lo leí, entendí que quizás por eso a veces en algunas cosas se tardaba un que a veces buscamos en algo, porque como vuelve a ocupar ese espacio lo antiguo, aunque estemos trabajando lo nuevo, pues es como que están allí. Entonces hay que pulir esa parte, que es muy importante. Sí, Muy bien, pues querida amiga, es un placer como siempre que cuentes. Bueno, has hablado de tres autores maravillosos como son David Hawkins, Connie Méndez y el tercero y Elcio, el de los Elsios. Con lo cual el de entonces Hertz, sí, Hertz.
con lo cual puede servir para muchas personas para elevar su frecuencia emocional. Pues muchas gracias. ¿Alguna cosa más que quieras compartir, Sire? Muchas gracias, gracias a todos por estar y a todas. Ya saben, los esperamos todos los días. Bueno, no, es de lunes a jueves. En Antonio Te Responde. Muy bien, pues ya sabes también que ahora dentro de una hora comenzaré con una emisora que está allí en México, que también estamos haciendo un programa allí. Todos los martes de 10:30 a 11:30 hora de España. Hoy también tocamos un tema interesante. Así que gracias a todos por estar y os espero o ahora después o ya mañana o cualquier día que podáis. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Claro. Chao. Gracias, Adiós. gracias. Hasta Adiós. luego.